Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una grabación que está destinada para los jóvenes de secundaria, sobre todo para aquellos que están estudiando las fuentes de información. Esta es una edición de Miss Vicky, te lo explica fácil y sencillo. Comenzamos. Bien, pues ahora que ya estábamos comenzando, ya podemos de alguna u otra forma hablar del tema que nos truje el día de hoy, fuentes informativas. Quiero también comentarte que esta es una clase a la cual pues le he tomado mucho cariño porque para mí es muy importante que ustedes comprendan por qué el tratamiento de la información hoy día tiene que verse con mucho cuidado, detenimiento, y hay que realmente comprender aquello que estamos leyendo o nos están dando. Esta es una clase que le dedico a Josué. Bien, comencemos con saber, pues, ¿qué son estas fuentes informativas? Como bien aquí lo tenemos, pues las fuentes de información son todas aquellas evidencias de las cuales podemos sacar información y están representadas mediante una variedad inmensa de formas. Pueden ser, por ejemplo, las tesis, pueden ser programas de investigación de doctorados, pueden venir también en revistas científicas específicamente, pero también hay que revisar que una de las cosas que buscan estas fuentes de información es la búsqueda del conocimiento. Son las utilidades que este conocimiento nos puede brindar a todos nosotros como humanidad para cuidar el medio que nos rodea, nuestro mundo, nuestros mares, nuestros bosques, nuestros desiertos, y ver de qué forma podemos aprovechar mejor sus recursos. Esta información también se puede utilizar ¿para qué? Para poder llevar a nuestra sociedad a avances tecnológicos, ayudar así a su evolución, a crecer juntos como seres humanos y también, como lo dije antes, aprovechar los recursos que tenemos, cuidarlos mejor. Las fuentes informativas se pueden dividir en diferentes cuadros, como las secundarias y las primarias. Y estas pueden ser también internas y externas y posteriormente se pueden convertir en públicas o privadas. A continuación veremos algunos ejemplos. O veremos también, antes de los ejemplos, la explicación. Bien, la clasificación de las fuentes de información, como lo habíamos mencionado antes, pueden ser las primarias, las secundarias y las terciarias. En el caso de las monografías, que son aquellos extractos que se hacen desde su origen, desde la observación del experimento o desde la observación del propio objeto, se crean estas monografías con la información específica de lo que se observa. Después de estas monografías podemos tener publicaciones en serie del mismo experimento. Esto generalmente se puede reportar en revistas especializadas. Y también, como lo explicaba antes, hay informaciones que se sacan desde una tesis, desde una investigación que se lleva a cabo en la universidad, en el doctorado o en el posgrado. A esta literatura se le conoce como literatura gris. Después tenemos las fuentes de información secundarias. Estas fuentes de información secundarias vienen tomadas, abstraídas desde las originales, o sea, las primarias. Y con esto se pueden crear artículos de periódicos, se pueden crear también artículos de revistas, se pueden crear enciclopedias y se puede crear una vasta cantidad de obras. Después de estas vienen las terciarias. Las terciarias se dan de cuenta que es como
todo lo que se acumuló de información, de ensayos que se pudieron haber hecho de las secundarias y de las mismas originales, o sea, las fuentes de información primarias, se hace como un catálogo acerca de un solo tema. Cuando esto sucede, a estas fuentes de información se les llama terciarias. Para entenderlas un poco mejor, aquí tenemos las definiciones. Ayúdame a leer. Fuentes de información según el nivel de información. Primarias. Es la información que recibimos de primera mano, es decir, directamente del autor, o viéndolo justo en el momento que sucede. Hay algunos libros que fueron creados por el autor. A estos se les conoce como las fuentes de información primaria. Las fuentes secundarias son aquellas que provienen de las primarias y que pueden hacerse resúmenes de ellas o análisis de estas fuentes. A veces a esto lo conocemos también como ensayos. Las fuentes de información terciarias es una selección de distintas fuentes que podemos compilar en un solo segmento. Por ejemplo, las enciclopedias. O por ejemplo, tu propio libro. En este caso, yo aquí tengo un libro de donde estoy sacando mucha información para brindarte. A este tipo de libro se le conoce como fuente de información terciaria, porque tiene una gran compilación de autores y ejemplos, y en realidad no se le puede decir que pertenece a una sola persona. Bien, las fuentes informativas hoy día las podemos ver más en el área digital. Y estas fuentes de información pueden provenir de diferentes estilos de sitios. Hoy día contamos con la información desde incluso un video, YouTube. Hay ocasiones que YouTube, cuando viene una institución respaldando el video, podemos confiar en esa información. Pero en ocasiones sabemos de mucha gente que hace videos de diferentes cosas y que en realidad pues pueden decir lo que sea, incluso cosas que no son verdaderas. Cuando nuestra fuente de información proviene de una página especializada como la NASA, aquí podemos encontrar tanto artículos científicos dispuestos a que otros científicos los lean, que estas serían fuentes de información primaria, o también podemos ver escritos más sencillos para que chicos como tú o maestros como yo podamos entender de lo que están hablando. A esas fuentes de información se les conocerían como secundarias, ya que digieren un poco el contenido específico científico de lo que han descubierto y lo traducen a palabras más sencillas. Después tenemos también, por ejemplo, páginas que ayudan a juntar mucha información acerca de un solo tema. En este sentido, aquí exponemos la página de Los Cabos, del Cabo Film Festival, ya que aquí están reuniendo muchas películas que nosotros podemos ver del año 2020 y en este sentido, esta sería una fuente de información terciaria. Bien, las noticias en sí mismos son una fuente de información muy necesaria para entender lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo día a día. Sin embargo, aquí habría que revisar de dónde viene esa información. En ocasiones, bueno, aquí tenemos las dos televisoras nacionales más importantes, Azteca y Televisa. Aunque no debemos de perder que existen diarios independientes, también digitales, o televisivos como el canal 11 o el canal 22, que también nos pueden dotar de información un poco más objetiva. Los periódicos también son una gran fuente de información. Todo lo que viene ahí generalmente está doblemente checado, revisado por fuentes confiables. Sin embargo, existen también diferentes tendencias. Las tendencias, por ejemplo, que pueden ser un diario local, un diario, en este caso de un estado, como es el Independiente de Baja California Sur, un diario muy local, que es el Tribuna concretamente de Los Cabos, o un diario a nivel nacional.
como el Reforma. Generalmente los diarios, como el Reforma a nivel nacional, tienen sus áreas también de carácter internacional. En la radio también podemos observar esta fuente de información. Por lo general, a ellos les llega la información y ellos la traducen a través de los periódicos, nos informan qué es lo que ellos están posteando. Por tal motivo, generalmente en la radio podemos denotar que sería una fuente de información terciaria, aunque en ocasiones ellos también hacen entrevistas cuando se tratan de cuestiones locales que pueden profundizar. Entonces se convertirían en una fuente de información secundaria o incluso hasta primaria, dependiendo del entrevistado. Las revistas también fungen como una gran parte de esta selección. Como lo vimos antes, hay revistas que pueden ser desde de tener información primaria, que son revistas especializadas de científicos a científicos o revistas médicas, o incluso revistas sociales, cuando vienen estudios específicos acerca de la sociedad. Aquí tenemos estas revistas que son para niños. En este sentido, podemos ver que la fuente de información original ha sido procesada para exponerla de una forma más ligera para los chicos y en este sentido hacerla un poco más interesante. Por tal motivo, podríamos decir que estas revistas tienen información de carácter secundario o incluso, no, secundario, terciario iba a decir, pero no, porque no es que van a hablar solo de un solo tema, sino que van a hablar de muchos temas en general de la ciencia. Así que se harían fuentes de información secundarias, especializadas en ciencia. Bien, aquí tenemos sitios de internet que también, incluso algunos de estos tienen sus propias revistas, pero en este caso son los sitios que hablan de un tema en específico, el fútbol. Cuando tenemos los logos de cada institución nos dejan ver algo muy importante. La información que manejan estos sitios es ya revisada. Por tal motivo, podríamos confiar en esta información. Esto es muy importante, dado que el mundo en el que vivimos hoy recibimos información de tantos lugares, tenemos que considerar si es una fuente de origen confiable o no. Los logos institucionales nos ayudan a distinguir si esta información es o no es confiable. Como bien lo acabo de decir, recibimos información de todos los lugares. Google, YouTube y Facebook también son fuentes de información. No cabe duda de eso. Hoy día incluso se dice que la enciclopedia más grande para aprender lo que quieras es YouTube. Sin embargo, también hay muchos videos que no son confiables, no son verdaderos y hay gente que solamente los hace para entretener. En Facebook, por otro lado, también se sabe que tenemos mucha información ya preseleccionada en base a nuestros gustos. Por este sentido, no debemos de confiar al 100% en lo que vemos en Facebook. Revisa mejor los noticiarios que más te gusten para revisar doblemente la información que estás recibiendo de la red social que tú elijas. Google, por otro lado, tiene el valor de que tú le preguntas y él te contesta, pero recuerda que a veces la primera página siempre es de Wikipedia y en Wikipedia, no sé si tú lo sabías, cualquiera puede escribir lo que sea. Por eso Wikipedia tampoco es una fuente de información 100% confiable. Lo que te invitaría aquí a hacer es que leyeras el resumen de Wikipedia y después confirmaras esta información en una o dos fuentes más. Porque hay que entenderlo, Wikipedia te ayuda a entenderlo, pero no porque lo leíste ahí tiene que ser real. Ok. Ya leímos acerca de las fuentes de información, pero en serio, ¿cuáles serían confiables? Aquí es donde yo te invitaría a que te preguntaras a ti mismo si tú crees que esa información es real o no. Aplica tu criterio. Sí, lo sé. No es tan sencillo como suena, pero aquí te voy a dar unos tips
para que no sea tan difícil entenderlo. Bien, lo primero que tienes que hacer es hacerte las primeras 6 preguntas básicas de la noticia o de la información en sí misma. Estas preguntas te las tendrías que contestar cada vez que tú estudiaras cualquier tema. No importa si es de la escuela, científico o particular, personal también. Te ayudaría a tomar mejores decisiones. Siempre que leas algo, pregúntate la pregunta ¿qué? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es el tema principal que me está diciendo la noticia? ¿Quién? No me refiero a quién la escribió, aunque eso también es importante. Me refiero a quién o quiénes son los sujetos que hacen las acciones de la noticia. ¿Quiénes están a cargo de realizar o quiénes están haciendo las cosas de las que estamos hablando? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Sucedieron en 1940? ¿Sucedieron en febrero 12? ¿Sucedió en abril, el 1 de abril, que comenzamos con la pandemia, aquí en México al menos? ¿Dónde? ¿Dónde comenzó todo? Hablando de COVID, se sabe que ¿dónde comenzó todo? Pues fue en China. ¿Cómo comenzó? Después de que comenzó el COVID en China, vinieron muchas fuentes de información diciendo que sí, comenzó de los murciélagos, que si se originó en un laboratorio chino, que si se originó en un mercado porque una serpiente se comió a un murciélago y luego quién sabe qué pasó. En fin, tantas y tantas teorías que se hicieron alrededor. Por eso es necesario confirmarlas y revisarlas a través de muchos medios de comunicación. ¿Por qué sucedió o para qué se dan estos hechos? A veces esta última pregunta no siempre se puede contestar, como en el caso del COVID. No podemos saber por qué sucedió o para qué. Lo que sí podemos saber es que hoy día tenemos que permanecer en casa porque queremos salvar vidas y para que aquellos que no puedan combatir al virus no se expongan a él. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una fuente de información que a través de sus marcas podemos identificar como confiable o no confiable. Vamos a ver por qué. Muy bien. Aquí, si ustedes lo notan, tenemos Estado de México. Esto que dice Edomex es una marca muy particular porque esta información ha sido confiable porque ellos la han revisado. También tenemos Gobierno del Estado de México, otro de sus logos. Y tenemos este, Instituto del Seguro ISEM. Si alguien sabe qué es, por favor, coméntelo. Bien, aquí tenemos el qué. Información acerca de COVID. ¿Para quiénes? Para niñas y niños. Ahora bien, ¿esto nos dice quién la está emitiendo? No. Pero aquí sí, miren, aquí nos dice quién la está haciendo. El Estado de México es quien emite esta noticia. Ahora nos hablarán del qué. Soy un virus primo de la gripa y el resfriado. O sea, el COVID. Cuando llego a tu cuerpo, provoco fiebre, tos y falta de aire. Este es cómo actúa el virus. Para prevenir, lávate las manos lo que dura tu canción favorita. Este es cómo lo puedo prevenir. Como ves, tiene como 2 comos. Usa gel con base de alcohol y sopla hasta que seque. ¿Para qué? Para prevenir la contaminación del virus. Como ves, con estos cuidados no vendré a visitarte. Aquí te dan una solución. Esta es una fuente confiable por las marcas que te acabo de decir. Hashtag prevenir es salud. Hoy día, estos hashtags son populares en todos los medios de comunicación. Con ellos puedes encontrar información en Internet.
de todos los artículos que lo contienen. Aquí lo único que no nos dice es cuándo. ¿Y sabes por qué? Porque lo tenemos que hacer siempre, de aquí hasta que no tengamos una solución más permanente. Muy bien. Ahora aquí, la información de un tema varía de acuerdo a su procedencia. Cuando hablamos específicamente de la información, tenemos que revisar quién es quien nos está dando la información. Considéralo así. ¿Has visto un partido de fútbol? Pumas contra América. ¿Ok? En este partido terminaron 0-0. Pero cuando un reportero le pregunta a Pumas qué fue lo que pasó, Pumas culpa al árbitro y dice que estaba del lado del América, que incluso hubo varias faltas que no se marcaron y que de alguna u otra forma quizás hasta hubo un penal que no se marcó. Esa es información dada por un jugador de Pumas. Por otro lado tenemos al jugador del América y él contesta que en realidad fue un partido muy reñido, que ambos equipos estuvieron muy a la altura, que se disputó el partido con mucha gallardura y con muchas ganas de ganar, pero que desafortunadamente las cosas no salieron como a él le hubiera gustado. El jugador del América no mencionó nunca al árbitro, no dijo nada acerca de las faltas y simplemente dijo que fue un partido muy reñido y que ambos equipos estuvieron muy bien. ¿Esto a qué te suena? ¿No jugaron el mismo partido? No. Hay que ver que cada persona, y en este caso cada institución, puede decidir hacia dónde quiere que vaya la noticia. Por un lado, los Pumas quisieron que el América se viera mal, pero porque el árbitro supuestamente los beneficiaba. Y el América, pues el América fue un poco más justo. Simplemente dijo que el partido estuvo muy reñido. Por eso no debes de creer todo lo que lees en la primera. Siempre es bueno tener dos versiones de los hechos y tú hacerte el tuyo. Veamos lo más profundo. Depende del punto de vista con que se aborda, es la interpretación, como bien lo mencionamos desde el inicio. Televisa y TV Azteca son nuestras fuentes de información a nivel nacional más directas que tenemos con la televisión. Desafortunadamente ambos tienen puntos de vista de alguna u otra forma muy diferentes. Y aunque ambos te podrían dar el qué, el quién, el cómo y el cuándo iguales, a veces el para qué, el por qué, no es lo mismo. Por eso es bueno ver las dos vertientes. Ahora, hoy día, con estas fuentes de información que incluso la televisión ha dejado de ser prioritaria, tenemos las fuentes de información de Internet. Pero ¿cómo puedo saber en Internet cuándo una fuente de información es confiable? Bien, como te lo dije desde un principio, revisa las instituciones que avalan esta fuente de información. La NASA como tal, si ella está poniendo su logo, es porque ella ya verificó que los responsables de la noticia realmente es gente con ética, con confiabilidad y gente que investiga. Por otro lado, Cabo Mitotes, que es una página de internet, pues ¿qué puedes esperar que escriban ahí? No todo lo que ves es cierto. En Facebook, sobre todo, hay muchas notas que habría que revisar poco a poco y con más fuentes de información. Entonces, en conclusión, tienes que revisar que el sitio de donde estás sacando la información es confiable. Ha sido verificado por algún logo institucional. Se sabe que es información verdadera. Bien, ¿qué pasa con los blogs? A veces me he topado con alumnos que me dicen, lo saqué de un blog. Yo les digo, ok, pero ¿cómo sabes que ese blog ha sido realmente confiable? No, pues no lo sé, pero me gustó cómo escribía, entonces lo ocupé. Ok, cuando el blog dispone de sus fuentes de información hasta abajo,
Entonces puede ser que puedas verificar esa información, pero cuando no, hay que revisarlo 2 veces. Tienes que aprender algo. No todo lo que se escribe realmente es verdadero. Un blog es un sitio con información no especializado y puede tener información de muchas cosas, como por ejemplo cosas que me pasan. Claro que este blog es importante para la persona y quizá los amigos que la conocen, pero no porque ella lo escribió quiere decir que sea real. Me refiero, si lo que tú quieres es información puntual, tienes que verificarlo en revistas, periódicos, en sitios que están avalados por instituciones. En ocasiones podemos ver periodistas que se han formado ya un nombre y entonces estos no necesitan como tal el aval institucional. Su nombre los avala. Por ejemplo, Elena Poniatowska, por ejemplo, Carlos Monsiváis en su momento fue un gran reportero, además de escritor. En fin, ya se me vendrán a la cabeza otros. Ahorita la tenía, Lili Telles. Lili Telles es una gran reportera contemporánea. Su propio nombre la avala en todas las investigaciones que ha hecho y ha descubierto grandes acontecimientos en Cancún y en México con respecto al gobierno. Incluso ha llegado a ganar algunos juicios en contra de gobiernos de nuestro país. Bien, aumenta tu conocimiento. Es momento de poner en práctica parte de lo que has aprendido hoy. En este sentido, quisiera que compararas noticias con preguntas clave. ¿Cuáles son tus preguntas clave? O sea, regresemos tantito. Estas son tus preguntas clave. Contesta de esas noticias, subraya. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si no pudiste contestar todas, no te preocupes. Con que contestes las primeras 4 es más que suficiente en este primer ejercicio. Cuando lo hayas hecho, pregúntate a ti mismo, ¿qué información tú ya conocías del tema? ¿Qué nueva información tiene? Aquí es donde va a venir tu nueva noticia, la segunda. Con esta segunda noticia del mismo tema, lo que vas a buscar es contestar aquellas preguntas que no se contestaron en la primera y posteriormente revisar nueva información que te haya dado. Ahora, de lo que leíste, ¿toda la información es clara o hay alguna dudosa? ¿Por qué es dudosa? ¿Qué nuevas preguntas te generó? Bien, cuando termines, entonces es hora de poner manos a la obra. Te toca escribir tu noticia. ¿Cómo? ¿Cómo lo harás? Muy fácil. Primero tienes que elegir un tema que a ti te interese, del cual quieras investigar. Después irás a un sitio de internet o 2. Recuerda, deben de tener el logo institucional para que realmente sean confiables y no Wikipedia. De esta noticia tienes que responder las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para acá. ¿Para qué? Cuando la escribas, recuerda evitar escribirla con un lenguaje informal. Este lenguaje con el cual debes escribir esta noticia tiene que ser formal, serio y directo. Cuida tu ortografía y gramática. Ocupa nexos como en un principio, más tarde, después, por último, etc. Escribe lo que a ti te guste. Esto es algo muy importante. Cuando los profesores te imponen algunos temas, a veces es porque ellos necesitan que te enteres de ellos y no está mal. Pero si en esta ocasión tú le puedes pedir a tu profesor que te dé permiso de escribir la nota con el tema que a ti te gusta, yo sé que este tema te gustará mucho más. Y te saldrá mucho mejor tu noticia. Muy bien, es momento de investigar y aprender.
Si este video te gustó, por favor comparte con tus compañeros. Quizás a ellos les pueda resolver algunas dudas que tú tenías. Y cuando termines, prueba tu conocimiento con un juego de Kahoot. En la descripción de este video dejaré el link para que juegues Kahoot. 2 juegos, uno de 6 preguntas, que es muy fácil y sencillo, y otro de 19 preguntas. Si no estás listo para el de 19, no te preocupes. Cuando contestes las preguntas, si tendrás algunas erróneas, lo puedes volver a hacer. Aquí en ese Kahoot de 19 vienen otros recursos como plagio, como fuentes de información. En este caso es cómo identificar las fuentes de información. Y de lo que se trata de estos Kahoots es que tú aprendas a través del juego. No necesariamente porque lo hayas leído o no necesariamente porque lo viste en este video, sino porque a través de jugar el error te hace saber qué es lo que está bien. Y entonces también aprendes. Por último, quiero darle las gracias al sitio de internet de donde me basé para hacer este video, que se llama Un Profesor. También en la descripción de este video te dejaré el link por si tienes alguna duda. Y recuerda, juega tu Kahoot. Aquí está uno de los pines del de 19 preguntas. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video y que tengas muy buena tarea por entregar a tu profesor. Cuídate mucho. Ha sido un gusto estar contigo esta tarde. Hasta luego. Chao.